pasó con los creepypastas? Por un tiempo fueron uno de los mayores exponentes de terror del internet, con un sólido fandom, alta popularidad y cantidad de material derivado de sus relatos, desde fangames, animaciones, fanarts, cosplay, fanfics, hasta creo que alguna vez vi figuras de los bichos. Y se mantuvieron en la cima hasta que se estamparon con una pared. Ahora no son más que una sombra de lo que alguna vez fueron, resurgiendo de tanto en tanto como un guiño o cameo a manera de recordar una época específica del internet, pero sin dejar de ser relegados a un tiempo pasado. Y siendo una persona que lleva en internet casi toda su triste vida, me di cuenta que simplemente un día estas cosas aparecieron en mi pantalla, de repente las veía en todos lados y luego solo desaparecieron, con las mismas prisas con las que llegaron. Así que tratando de hacer el mínimo de investigación, en este video trataré de hacer un repaso en esencia de toda la historia de los creepypastas, o mi mejor intento por tratar de darle coherencia a una porquería salida de internet. Es difícil tratar de definir exactamente en qué momento nacieron los creepypastas, o más allá de eso, establecer cuál fue el primero de todos. Se vuelve más un caso en el que depende a quién le preguntes, te dará una respuesta distinta, aunque con el paso de los años, algunas historias han aparecido como los mejores candidatos para este puesto, pero sin que verdaderamente se definiera cuál es el primero. Esto en parte me recuerda al mismo tema de cuál es el primer Pokémon. Diferentes candidatos, diferentes respuestas. Puedes aplicar tecnicismos o demás cosas para tratar de dar con alguna respuesta que mejor encaje bajo esos parámetros, pero al final nunca terminarás con algo que todos se pongan de acuerdo. Hay quienes dicen que el género creepypasta empezó desde tan temprano como las cadenas de emails malditos que se enviaban en los años 90 y la primera década del nuevo siglo. Aquellos correos donde contaban la historia de una niña que murió en un pozo y ahora su fantasma busca venganza de las personas que la aventaron en ese lugar y que si no se lo enviabas a X número de contacto sufrirías la maldición de la niña del pozo. Y que todos esos correos eran básicamente la misma historia, solo que con algunos detalles diferentes. En 2001 aparecería Ted the Caver, lo que para muchas personas es el primer creepypasta, o al menos una de las primeras instancias de los mismos. De la misma manera, podría verse como una versión primitiva de los ARGs de hoy en día, al ser una historia de terror, pasada como algo real y contada a través de actualizaciones, en este caso, de un blog escrito a manera de diario. Ted the Caver, a muy breves rasgos, cuenta la historia de, Ted y su amigo B, quienes se dedican a la espeleología, enfocándose en la que ellos llaman Mystery Cave, una inexplorada cueva que había llamado su atención. En un inicio, relatan su preparación para la exploración y cómo intentan acceder más profundo en la cueva a través de un pequeño agujero que a lo largo del tiempo ensanchan lo suficiente para pasar. Pero, con el paso de las actualizaciones, Ted y compañía comienzan a sufrir experiencias cada vez más extrañas. Desde sonidos procedentes de lo profundo de la cueva, los cuales Ted describe similares a los gritos de una persona y un animal, hasta una especie de cuarto rocoso con un extraño dibujo que nuestro protagonista describe como una cruda representación de un grupo de personas. Los extraños eventos continúan hasta la última exploración registrada de Ted, donde antes de salir de la cueva, algo toma de una de sus cuerdas y la arrastra hacia la oscuridad. Quedando en una especie de shock por este suceso, Ted realiza una última actualización en su blog luego de varias semanas en silencio, para explicar su situación, la de su amigo B, y sus planes de regresar a la cueva, buscando un cierre como él lo llama para todo este incidente. La historia termina con un final abierto, dejándonos entender que Ted nunca regresó de su último viaje a la cueva y su blog jamás verá la prometida última actualización. Muchos años después de la historia de Ted the Caver, en junio de 2009 aparecería en los foros de la página Something Awful, Slenderman. En lo que fue un concurso de Photoshop para crear imágenes paranormales, Víctor Surge subiría 2 imágenes de un grupo de niños siendo acechados por una figura delgada, alta y sin rostro.
Además de las imágenes, el autor añadió 2 piezas de texto a pie de foto a manera de descripciones sobre las abducciones de los niños y donde se bautizaría al monstruo como Slenderman. El primer texto decía lo siguiente: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus alargados brazos nos horrorizaban y reconfortaban al mismo tiempo. 1983, fotógrafo desconocido, presunto muerto. El segundo texto decía lo siguiente: una de las 2 fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling, notable por haber sido tomada el día en que 14 niños desaparecieron y por lo que es referido como Slenderman. Deformidades citadas como defectos de la cinta por oficiales. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después, fotografía real confiscada como evidencia. 1986, fotógrafa Mary Thomas, desaparecida desde el 13 de junio de 1986. Y tan simple como eso, Slenderman se volvió viral. Dentro de los mismos foros donde nació, más usuarios comenzaron a contribuir en los mitos de Slenderman, dando un poco más de contexto de dónde había salido este bicho. Uno de los más prominentes en este tema fue un escrito a manera de cuento folclórico, ambientado en el siglo XVI en Alemania, acerca de un monstruo llamado el Hombre Grande, quien el autor aclaró se trataba de un avistamiento o referencia muy temprana de Slenderman. Escapando de la mano de su creador original, Slenderman se convirtió en el objetivo de un sinfín de autores e historias que alimentaban esta suerte de mitos generales. Y una plétora de material derivado nació de nuestro amigo trajeado. Pero eso será una historia para más adelante. Entre los 8 años que pasaron desde Ted the Caver hasta Slenderman, el internet de aquella época vio la aparición de un gran número de historias de terror, muchas de ellas colgadas en 4chan en su tablón dedicado a lo paranormal. Algunas páginas recopilatorias de estas historias, ya denominadas como creepypastas, fueron surgiendo poco a poco durante esta época, siendo probablemente una de las más destacadas, creepypasta.com, apareciendo en 2008, con su primera historia siendo publicada en marzo del mismo año. Esta página contiene resumidas las historias originales de muchos personajes de creepypastas que ganarían fama en los efímeros años venideros a su creación, e incluso hasta el día de hoy sigue recibiendo actualizaciones con nuevos relatos siendo añadidos a su catálogo. Igualmente hay una wiki y un subreddit dedicados a estas historias de terror que verían la luz en el año de 2010. Si se va a hablar del nacimiento de los creepypastas o quién fue el primero, es válido hablar de los Camera Heads. Este fue un creepypasta cuyo relato original estuvo perdido por más de una década, siendo mencionado por primera vez en muchos años en un hilo de 4chan en 2014 por un usuario preguntando si alguien recordaba o tenía la historia de los Camera Heads. El motivo por el que este creepypasta ganó tanta popularidad en los años venideros, más allá del hecho de ser un creepypasta perdido, como si no se pudiera poner más meta, es el hecho de que una gran cantidad de usuarios comenzó a datar el nacimiento de esta historia en 2008, siendo anterior a básicamente todos los personajes que popularizaron el género en internet, y más usuarios comenzaron a aclamar a los Camera Heads como el verdadero primer creepypasta propiamente establecido. Pero, para bien o para mal, a finales de 2020 se encontró tanto un video publicado en YouTube bajo el título de Camera Head, como el relato original dentro de una página de archivos. Igualmente se pudo datar la fecha de publicación del creepypasta, siendo esta en agosto de 2009, misma fecha en la que fue subido el video a YouTube. Si bien con esto perdió su estatus de primer creepypasta, no quita el mérito que sigue siendo una de las primeras criaturas de este género. La historia es bastante corta, publicándose como un hilo en el que su autor comenta que se encontró con un sobre torcido donde se podía leer lo siguiente: maté un Camera Head, se llevó a Trevor, busquen ayuda si no regreso. Y cerca de este sobre había un cassette del cual se extrajo el clip que se subiría a YouTube, donde el autor comenta que la gran mayoría del contenido era pura estática y tuvo que verlo un par de veces antes de encontrar ese fragmento. Al final del post, añade que un Camera Head suena tonto si es un monstruo con una cámara por cabeza.
Desde aproximadamente 2008 en adelante, con la exponencial aparición de más y más historias bajo el ala de creepypastas, empezaron a nacer subgéneros que ayudaron a clasificar de mejor manera las diferentes tramas de estos relatos. Si bien bastantes historias ya caían dentro de los mismos subgéneros del terror que previamente existían, hay algunos que vale la pena destacar tuvieron su nacimiento o popularización gracias al boom creepypasta. El episodio perdido, que ya básicamente se ha convertido en un cliché donde muchísimas, y me refiero a muchísimas, historias caen bajo esta clasificación, existiendo por lo menos un creepypasta de episodio perdido para prácticamente todos los shows, especialmente infantiles, que hay en existencia. El hilo de estas historias casi siempre suele ser parecido. Un episodio que fue censurado, no salió de producción por tocar temas muy grotescos o perturbadores para el espectador, y que llegar a verlo puede traer consecuencias severas, en ocasiones haciendo alusión a que el episodio en sí está maldito. Ejemplos bastante populares de este subgénero son SuicideMouse.avi y Red Mist. Ahí es el creepypasta del calamardo que se cuelga ahí para los que no sabían. Aunque, haciendo un paréntesis, sí que hubo un par de episodios perdidos de caricaturas reales. Probablemente uno de los más famosos es el episodio Root Removal del laboratorio de Dexter, el cual no fue lanzado al aire debido a la gran cantidad de insultos que contenía, aunque sería subido a internet por medio de Adult Swim en 2013. Otro género bastante prominente que proliferó de igual manera una plétora de historias hasta el punto de la saturación es el del videojuego maldito. Tal como su nombre dice, trataba de relatos relacionados con cartuchos, discos o demás presentaciones de videojuegos que diferían de sus demás copias en el mercado, ya sea porque la trama era más oscura de lo normal, el añadido de elementos gore o que en ocasiones algún personaje del juego se dirigía directamente al jugador. Como no podía ser, siempre se trataba de copias malditas de los juegos donde las desgracias terminaban regándose al mundo real y afectando la vida de quienes los jugaran, ya sea en heridas graves o directo a la muerte. La explicación para estos eventos casi siempre era por un espíritu, demonio, fantasma o parecidos que estaba atado a dicha copia del juego y solo traía consigo infortunios, o en otros casos una inteligencia artificial fuera de control. ¿Quién diría que esto vería ya en el futuro? Un detalle interesante de estos relatos es que con el paso del tiempo y su aumento en popularidad, varias personas del fandom desarrollaron rooms de los distintos juegos malditos de los creepypastas, dando la posibilidad de experimentar de primera mano lo que los desdichados protagonistas de estos relatos vivieron. Un ejemplo de esto siendo el room que se le hizo a Sonic.exe. Para no seguir extendiéndome, pero mencionando un subgénero más que creo vale la pena explorar, está el de los rituales. Estos eran de los más variados y que no seguían como tal un esqueleto en su relato. Los había desde aquellos que buscaban invocar diferentes entidades, aquellos que prometían cumplir los deseos de quien los realizara, y aquellos que simplemente se los hacía para matar el tiempo. Aunque algo en común que se podía destacar de estos rituales eran las terribles consecuencias que encontrarías si no seguías las reglas de los mismos o si fallabas en alguno de los pasos. Rituales que podías hacer desde la comodidad de tu casa han existido desde mucho antes que los creepypastas. Ejemplos de esto pueden ser las muñecas de paja malditas de Japón. Pero es verdad que la ola de internet ayudó mucho a la proliferación de rituales pasados y a la creación de nuevos, tomando bases en aquellos del pasado y añadiendo un toque de la cultura moderna a los mismos. Ejemplos de estos pueden ser el famoso Hitori Kakurembo o Baby Blue, rituales en los que sales más perdiendo que ganando. Pero los verdaderos responsables de una gran parte de la popularidad de los creepypastas, o al menos desde la opinión de este inútil internet, fueron los personajes, los monstruos, los psicópatas, los muchachotes que protagonizaban las historias que se subían a distintas partes de la red. Y en cierta forma, por un relativo corto periodo de tiempo, estos bichos se convirtieron en una suerte de nuevos exponentes de los grandes monstruos del terror. No me atrevería a decir que llegaron al mismo nivel que leyendas como Drácula o Frankenstein, pero cuando se pensaba en creepypastas, al instante venían a la mente figuras como Slenderman, The Rake, Jeff the Killer, Tales Dolls, etc. Quizás los dos más famosos de todo este fenómeno fueron Slenderman y Jeff the Killer, quienes más adelante desarrollaron una suerte de rivalidad en posteriores historias derivadas de sus relatos originales. Jeff the Killer es otro agujero de conejo por su propia cuenta que no tengo la cabeza o el tiempo para ponerme a explicar a profundidad.
No solo está el hecho de que la imagen es básicamente un lost media que hasta la actualidad no se ha podido encontrar, pero también que si bien el creepypasta que todos conocemos vio la luz en 2011, el personaje o concepto de Jeff ya rondaba internet desde finales de 2008, con una historia diferente a la que terminaría popularizándose. Pero a pesar de todo, es innegable que Jeff jugó un papel muy importante en la popularización del género, en especial para aquellas historias que trataban sobre asesinos psicópatas. Otros personajes que igual influyeron bastante en la fama de los creepypastas fueron Salgo y The Rake. Salgo, nacido alrededor de 2009, caía mucho más cerca de un relato lovecraftiano que del estereotípico creepypasta que conoceríamos más adelante. Salgo era una entidad que distorsionaba cómics, caricaturas y afines, deformando a los personajes y sus diálogos para profetizar su llegada bajo la frase que pasaría a ser uno de los referentes más grandes de la entidad: Él viene. También conocido como aquel que acabará con el mundo, en poco tiempo ascendió a un estado de dios demoníaco, yendo más allá de las palabras de su propio creador y estableciendo un nuevo canon en el que ya no era un monstruo que solo podía alterar piezas audiovisuales, sino un demonio poderoso capaz de distorsionar la propia realidad. Por otro lado, The Rake era más una suerte de críptido, un monstruo con avistamientos tan tempranos como en el siglo XII y documentado por primera vez alrededor del siglo XVII. Apareciendo en foros a finales de 2005, luego de pasar por un par de revisiones, terminaríamos con una criatura de aspecto humanoide, piel pálida y sus característicos dedos absurdamente largos de los cuales adoptaría su nombre, el rastrillo. The Rake era una criatura misteriosa. Tan o más inteligente que un ser humano, sus motivos nunca están completamente claros. Tiene la capacidad de hablar, pero sus víctimas, de las pocas que sobreviven, dirán que conversar con The Rake está lejos de ser una experiencia agradable. Otro creepypasta que ayudó en la popularización del género, y aunque como tal no es un personaje, sino varios de ellos, y tampoco sé si es válido referirme a esto como personajes, porque realmente son objetos, entidades, tecnicismos. Me refiero a The Holders, o los portadores. Sin una fecha exacta de publicación, el posteo más antiguo que se tiene de una de sus historias fue a finales de 2006, el cual es probablemente uno de los más, o el creepypasta más largo que hay en existencia, sin contar material derivado. Es básicamente un conjunto de diferentes relatos centrándose alrededor de la obtención de un objeto, y cómo aquellos que buscan hacerse con ellos deben pasar una serie de pruebas, cada una más horrible que la anterior. En cualquier ciudad, en cualquier país, en una institución de salud mental o centro de reinserción social, puedes tratar de buscar un objeto. Originalmente eran 2538, pero 2000 se perdieron. Los restantes nunca deben estar juntos, o las consecuencias serán catastróficas. Con la popularidad llegan muchas cosas, y en el caso de los creepypastas fue un montón de material multimedia inspirado en las historias y personajes que alguna vez amamos, entre comillas. Juegos, fanarts, cosplays, series animadas y live actions. Todo esto y más fue parte de una ola que gozaron los creepypastas a inicios de la década de 2010, uno de los momentos en los que se encontrarían más alto en toda su historia. Salgo y The Rake vieron una infinidad de historias y testimonios de usuarios al poco tiempo de haber aparecido por internet, tantas que poco a poco fueron moldeando el lore de las criaturas hasta lo que conocemos hoy en día. Salgo incluso vio una suerte de apéndice a su creepypasta con un ritual en el que se explicaba cómo invocarlo. Por su lado, los mitos de The Rake crecieron tanto que en lo que en un inicio era un poco más que testimonios de personas que lo habían visto, se le fueron incluyendo reportes policiales, apariciones en periódicos, documentos de siglos pasados contando avistamientos de la criatura, videos de cámaras de seguridad, fotografías y demás material que registraba su existencia. Dentro de esta ola de productos hechos por fans, probablemente quien más se benefició de esto fue Slenderman. Tan solo 10 días luego de que se postearan las primeras imágenes de nuestro trajeado en los foros de Something Awful, ya apareció en YouTube el ARG de Marvel Hornets, el cual creo no hace falta profundizar en lo popular que fue. No solo influiría en el lore del propio Slenderman, sino que daría nacimiento a sus dos subordinados, Masky y Hoodie. En 2012 llegaría el juego The 8 Pages, lo cual terminó de disparar la popularidad de Slenderman.
Todo el mundo lo estaba jugando, grabando sus reacciones, alimentando el tren de fama del creepypasta. Asimismo, este juego engendró su propia estirpe de juegos con temática similar. Probablemente el más conocido de estos sea Slendytubbies. Las páginas que se buscaban durante el juego consiguieron tanta atención que eventualmente fueron incluidas en el lore general de Slenderman. Y tan solo un año después llegaría una secuela, Slender the Rival, la cual gozó con casi que la misma popularidad y cobertura mediática que su predecesora. La popularidad de Slenderman llegaría a tal punto que en 2018 se le hizo una película, aunque como con todo lo que has convertido en live action, fue un total fiasco. Y la verdad es que los live actions de mala calidad no se quedaron en Slenderman. The Rake también vio el suyo en 2018 e incluso Ted the Caver y Marble Hornets tuvieron sus respectivas películas en 2013 y 2018, sin una buena respuesta del público. Aunque por otro lado, la serie conocida como Channel Zero, cuya primera temporada se basa en Candle Cove, recibió una muy buena respuesta del público y es considerada como una de las mejores adaptaciones de un creepypasta a la pantalla chica. Y es aquí cuando los creepypastas toman uno de sus puntos más fuertes, pero también cuando empieza su caída, cosa que ya hablaré más adelante. Con tantas historias rondando internet, todas bajo el ala de creepypasta, era cuestión de tiempo hasta que comenzaran los crossovers, y como no podía ser, una gran mayoría comenzaron con nuestro muchachote, Slenderman. Tal vez uno de los primeros fue con The Rake, donde algunas personas comenzaron a teorizar que se trataba de un proxy que había sufrido alguna mutación por X o Y motivo, presentando algunos de los poderes de Slenderman o, en otras historias, escapando de su control. En 2010 comenzó la serie Everyman Hybrid, una RG tomando inspiración en Marble Hornets con apariciones tanto de Slenderman como de The Rake, estableciendo un mundo en el que ambas entidades coexistían. Por otro lado, algunas personas comenzaron a juntar las historias de Jeff the Killer y Smile Dog, especialmente por medio de fanarts y fanfics, donde se ponía a estas dos entidades como un simple perro y su dueño. Asimismo, Jeff tuvo otros encuentros positivos con más personajes de creepypastas, uno de los más conocidos siendo Eyeless Jack, con quien casi siempre es retratado como buenos amigos o alguien con quien gastar su tiempo libre cuando no se encontraba cometiendo crímenes. Y como no podía faltar, Jeff y Slenderman se convirtieron en enemigos a muerte al poco tiempo de que la historia del blanqueado se popularizara. Fanarts, animaciones, fanfics, el material que salió tratando de la eterna disputa entre estos dos inundó el internet a inicios de la década de 2010. Esto era básicamente el Jason vs Freddy de los creepypastas, con la diferencia de que aquí nunca hubo como tal un verdadero ganador o un consenso de cuál de los dos era más fuerte. Siempre dependía del autor si el bicho que salía triunfante era Jeff o Slender. Lo que para mí no tiene mucho sentido porque mocoso con problemas mentales contra entidad sobrenatural de corte Lovecraftiano. Pero son cosas mías. Y dentro de esta misma línea de pensamiento, o al menos eso quiero creer, se creó una suerte de universo multimedia compartido, donde todos los creepypastas ocurrían y existían en un mismo mundo, nuestro mundo, y diferentes historias contando sus encuentros, enfrentamientos y demás interacciones comenzaron a alimentar este relato regado por todo internet, con todo lo bueno y malo que trajo a futuro. En una suerte de inspiración se tomó esta idea del mundo compartido y con los personajes más populares se dejó el terror que caracterizaba al género para dar más paso a la comedia, el drama, hasta el romance, donde los personajes convivían en un diario a ver, dejando de lado sus personalidades y motivos como asesinos y monstruos, como la casa de los dibujos pero con creepypastas. Que no tiene nada de malo, especialmente con la comedia, mentiría si digo que no disfruto de esta clase de parodias. Pero con esto se da paso a la siguiente parte de la historia. Llegó un momento en que los creepypastas comenzaron a saturarse. No solo el hecho de que a cada rato aparecía cualquier historia de terror buscando crear el siguiente Jeff the Killer, Ben Drowned u otro ritual barato,
sino que también, como básicamente cualquier persona podía escribir su propio creepypasta, internet se llenó de historias escritas a cabezazos, sin respeto a la gramática, plagadas de clichés y básicamente copias de baja calidad de otras historias más exitosas. Incluso se creó un término para esto en la comunidad hispanohablante, los mierdipastas. Y precisamente hablando de copias, eventualmente cada personaje de creepypasta famoso tuvo su séquito de imitadores. Especialmente con Sonic.exe, no solo cada personaje de Sonic tuvo su .exe, sino que esto se salió a otros juegos y sus personajes. Y ya luego del 20º personaje de juego famoso .exe, te comienzas a hartar. Algo similar pasó con los episodios perdidos, y digo, ya desde antes había episodios perdidos de casi todos los shows, pero eventualmente empezaron a salir más que siempre seguían la misma estructura y eran básicamente el mismo creepypasta contado una y otra vez con diferente skin. Jeff the Killer y Slenderman también sufrieron esto, aunque en menor medida si se puede decir. Slenderman tuvo a Splendorman, Trenderman y... No hablemos de este. Por su lado, Jeff tuvo a Jane y Nina y... todo fue su culpa. Toda la culpa cae en ella. Nina es básicamente un self-insert de autoshipeo con Jeff que se hizo popular, Dios sepa por qué. Hasta en una de las wikis recopilatorias de creepypastas pone lo terrible que fue este bicho. Pero dejando de lado a Nina, en mi opinión Jane y Splendorman seguían siendo conceptos interesantes como derivados de Jeff y Slender, sin contar que Splendorman desde el minuto 1 fue una parodia de Slenderman, y Jane contaba con una historia bastante decente que poco a poco fue evolucionando para dejar atrás la etiqueta de Jeff the Killer mujer, pero con la excepción de esos dos, el resto para el caño. Y es aquí cuando llegamos al punto de la sarna pura. Los shippeos fuera de control. Era cuestión de tiempo para que una comunidad tan grande como lo fue la de los creepypastas en ese entonces se viera afectada por esto. Aunque para ser honestos es lo que plaga cada fandom en existencia. Pero con los creepypastas pasó algo similar a lo que ocurre actualmente con Boku no Hero Academia o Genshin Impact, donde los shippeos se vuelven más importantes que la misma historia. Todos tenían que ser shippeados con todos, lo que da origen a cosas bastante cursiadas. Y no creas que aquellos que eran literales monstruos o no tenían una forma definida se salvaban. Todos estos pasaron por un proceso de juzbandización para que así el shippeo infinito continuara. Como dije, era algo inevitable una vez el fandom alcanzara cierto nivel de popularidad, y tal vez con el incremento de una audiencia más joven, dígase, adolescentes con las hormonas alborotadas, no es de sorprenderse que internet empezara a inundarse de fanarts de dudosa calidad, pero nada que se pueda decir con certeza. A mí no me engañan, el hecho de que existieran tantos creepypastas sobre asesinos adolescentes psicópatas fue para shippearlos entre ellos, no hay otro motivo. Al final del día, no hay una respuesta clara de qué pasó exactamente con los creepypastas. Quizás, como todo en internet, simplemente cumplió con su ciclo. Claro que todavía hay muchos fans de estos relatos allá afuera, pero es innegable que ya no son lo que fueron allá por el lejano 2011 o 2012. Actualmente son más que nada un recuerdo, un pedazo de nostalgia de una época ya perdida de internet. De tanto en tanto regresan a manera de cameos en otros productos para precisamente recordar estos años de la red. Pero si bien es cierto que hasta el día de hoy se siguen subiendo relatos de terror bajo el título de creepypasta, la gran mayoría pasan sin pena ni gloria. Aunque en ciertas ocasiones, y Dios sepa por qué, algunos de estos relatos ganan bastante relevancia y se vuelven virales. Como pasó con Siren Head en 2018 o El perro comiendo cereal con una cuchara de 2020. Aunque este último fue más shitpost que cualquier otra cosa. Ahora el terror predominante, y que podría considerarse en cierta medida como un sucesor de los creepypastas, es el terror analógico. Ganó muchísima popularidad en los últimos 4 o 5 años, aunque como tal lleva existiendo muchos más años, y cada vez aparecen más y más historias contadas por diferentes formatos que terminan volviéndose virales. Un poco como pasó en sus inicios con los creepypastas, pero con más horrores cósmicos y menos shippeos y fangirls.
Yo ya no tengo nada más que decir sobre esto y el video está quedando más largo de lo que me gustaría. Es como la tercera vez que grabo esto, así que nos vemos en otros 3 o 4 meses.